Sí, ya vemos la Sí, presentación, entonces ya pueden empezar. Ah, vale, muy bien. Pues gracias. entonces, bienvenidos a la primera mesa del Simposio de Filosofía Iberoamericana. Yo soy Stefano Santasiglia y seré su moderador. Tenemos el honor y el placer de tener tres ponentes hoy, que son Inmaculada Delgado Jara, Elisa de la Peña Ponce de León y Laura Alicia Soto Rangel. Muy bien, pues sin más, le vamos a ceder la palabra a Inmaculada Delgado Jara para que pues dé comienzo a su presentación, cuyo tema es análisis de los términos bárbaro y potestas en su relación con la conquista. Adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento por poder colaborar en este simposio de filosofía iberoamericana dentro del 20º Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México. Expondré someramente los términos bárbaros y potestas y su dicotomía con autoritas, surgidos y derivados del pensamiento griego y romano, términos que consideramos previos e interesantes para el tema que abordamos. En primer lugar, voy a exponer, como digo, estos dos términos, bárbaros en el mundo griego, romano, bueno, todo someramente porque es muy ambicioso. Para el tiempo supongo que alrededor de media hora tengo, entonces, o 20 minutos, bueno, no sé, me dirá el moderador. Y en los primeros escritos cristianos y en el derecho romano, y potestas y su dicotomía con autoritas, haciendo primero un estudio etimológico de la palabra potestas, después de autoritas y centrándonos en el término potestas en la patrística, en especial en Tertuliano. Solo me permito, son Sí, 20 minutos. ¿Mm? ah, ¿De vale, acuerdo? vale. Perfecto, adelante. Bien, podríamos resumir el término bárbaros en la Grecia clásica, por no retrotraernos a la Grecia homérica, a todos aquellos pueblos situados fuera de la órbita cultural de la Hélade, opuesto a Helen. El sentido del término era peyorativo, eran gentes de un nivel cultural inferior, ya fueran persas, cartagineses, escitas, pueblos del centro y norte de Europa, en un estado de civilización inferior, gentes con tradiciones no propias, sinónimo de salvajes, desconocedores de la lengua griega. Ya mismo lo dice Chantrén en su diccionario etimológico de la lengua griega. En Roma, también aquellos pueblos que habitaban más allá de las fronteras, de sus fronteras más allá del limes, de la periferia, diríamos hoy, por utilizar una palabra griega, un enemigo exterior. También el término tenía sentido peyorativo. Esta imagen, así como la idea de culpabilidad de los bárbaros en la crisis política que acabó con el Imperio Romano, caló profundamente en los ambientes humanistas, donde, por ejemplo, Leonardo Bruni, 1416, les concebía como el diluvio destructor de Occidente, o Flavio Biondo, 1452, identificaba el inicio de la decadencia del imperio con el saqueo de Roma por Alarico en el 410. Hasta llegar a un análisis más global y científico de los hechos, fue preciso llevar a cabo un largo recorrido historiográfico entre los siglos XVIII y XIX. En él fue decisivo tanto la consideración de otros factores para explicar la decadencia del imperio, Gibbon, Montesquieu, como la fascinación que despertaron los pueblos bárbaros en los teóricos de los nacionalismos modernos y en el movimiento romántico, que les llevó a analizar, junto a sus mitos y leyendas, su peso en las transformaciones del mundo tardoantiguo. En los últimos años se insiste en considerar las posturas historiográficas tradicionales como fruto de la aceptación griega de los modelos creados por la antigüedad, culpables de revertir a otros pueblos y culturas los problemas inherentes a la civilización clásica, al necesitar contraponer ambos mundos para primero justificar las guerras de conquista y después ocultar factores internos causantes de los conflictos y transformaciones del suyo propio, desviando en suma la opinión pública hacia planteamientos secundarios que implicaban a sus vecinos. El bárbaro es un mero concepto, una realidad imprescindible, útil y funcional para el imperio, un elemento de cohesión de la sociedad romana, el enemigo exterior que posibilita que los ciudadanos sigan sirviendo a las élites. Desarrollo el término algo más dentro del mundo clásico.
Bárbaro en el mundo griego, decir que alguien era bárbaro significaba popularmente que no estaba inserto en la tradición correcta. El aspecto racial, a pesar de ser una creencia operativa entre los griegos, tenía nulo sustento real, porque ¿cuál era la raza griega? Esa es una encrucijada que difícilmente puede ser resuelta tanto a la luz del pensamiento antiguo como en el contexto etnoantropológico actual. Teniendo en cuenta los aspectos intangibles de la nacionalidad griega, entendiendo nacional en el sentido de vivencial, identidad que se comparte por la colectividad, pero que no está sujeta directamente al arbitrio del poder central que era el ministerio guíe, una fuerza espontánea de individuos con ciertas raíces en común, reales o artificiales. Bien, pues teniendo en cuenta los aspectos intangibles de la nacionalidad griega, estar dentro de la vía correcta significaba asimilar las religiones adecuadas, tener los mitos verdaderos, entender los conceptos estéticos producto de la revelación divina, gozar del régimen de gobierno correcto, seguir la forma de pensar adecuada y cultivar los géneros artísticos posibles. El vehículo para la absorción de todas estas maravillas era la lengua griega, en tanto que idioma materno. Curiosamente, el sentido del término bárbaros, el sentido más conocido como acción de balbucear, bárbaro, etimología onomatopéyica, como también en sánscrito bárbara, el que tartamudea, o en plural pueblos extranjeros, evoca al sumerio bárbar, extranjero, al babilónico barbaru, extranjero. Bien, pues todo este sentido más conocido del término fue llevado a cabo por los no hablantes del griego, parece que fue acuñado en Alejandría. Ciertamente, en una época de renacimiento cultural de Egipto y debido a Estrabón, uno de los más sabios distinguidos de la época, pero allende tierras helenas, aparece como derivado de bárbaro, barbarizar o hablar con rudeza una lengua. Tenemos ahí una cita de Estrabón geográfica, pero este uso de Estrabón es el resultado, o este semántico resultado, de la asimilación de ideas anteriores plasmadas en las siguientes obras, como por ejemplo en el Agamenón de Esquilo, donde dice Acnota fonem bárbaron que temene, es decir, desconocida y bárbara su lengua, o Platón en el Protágoras, pues ¿qué otra cosa cree Sócrates que decía Simónides a no ser eso, al reprochar a Pítaco que no sabía distinguir bien los nombres, ya que era de Lesbos y estaba educado en una lengua bárbara? O Heródoto, que en su historia, si a partir de estas poblaciones hay que aventurar un juicio, los pelasgos hablaban una lengua bárbara. O también Heródoto en el libro segundo de su historia refiriéndose a los egipcios. Bien, barbarismo como palabra corrompida aparece en Aristóteles y también en las etimologías de San Isidoro, y el latín barbarus, que se ha convertido en un término europeo, se toma prestado del griego, por tanto. Durante el periodo clásico, los griegos reunieron más información sobre sus vecinos que en otras épocas. Para asimilar los datos recabados fue indispensable construir un marco exegético que les permitiera hacer encajar lo aportado por viajeros, comerciantes y poetas a su forma de pensar. Se hizo necesario definir al otro, al diferente, respecto al punto de partida, es decir, del criterio griego. Buena parte de la valoración del extranjero se construyó entre los siglos VI y III a.C. La lejanía de la Hélade era un factor determinante para definir la otra cultura. El respeto que se le tenía a los pueblos ajenos estaba relacionado en no pocas ocasiones con la distancia que les separaba de Grecia. En el mundo romano, el término se latinizó, no solo en la dimensión lingüística, sino también en la semántica. El bárbaro era, en primera instancia, como hemos dicho, aquel cuya lengua materna no era el griego, es decir, era sinónimo de extranjero. Pero este fenómeno no era exclusivo de la Hélade, dado que tanto egipcios como babilonios, hindúes, hebreos, chinos y árabes partían de la convicción de ser el pueblo elegido por los dioses, sobresaliendo del resto de sus compañeros. También los romanos pensaban que aquellos pueblos que se encontraban bajo su dominio, a excepción de los griegos y quizá los egipcios, estaban necesitados de ser encuadrados bajo normas que les permitieran alcanzar el desarrollo cultural óptimo, ser civilizados. No por ello dejaban de tomarse la molestia de aprender las lenguas de sus colonizados, no tanto por amor al conocimiento, sino como herramienta estratégica esencial. Los autores latinos llamaban bárbaros a los que no sabían latín.
Según dice Boecio, quien cita a Cicerón, San Isidoro, que también se consideraba bárbaro, al que hablaba incorrectamente latín o cometía solecismos. En las constituciones de los emperadores romanos, según consta por el derecho civil y hace notar Varrón, y otros, se nos dice que bárbaros eran todos aquellos que no están sometidos al imperio romano. En este sentido, el que carecía de la ciudadanía romana también, en este sentido, el que carecía de la ciudadanía romana. También, con la noción de bárbaro, se designa a todo pueblo que, despojado de las más elementales características propias del mundo civilizado, amenaza la integridad territorial y moral del imperio, siendo en este segundo sentido un concepto eminentemente político y cultural. También el término bárbaro se aplicó a lugares, regiones y naciones. Tierra barbárica, dice Isidoro. De modo particular, el vocablo se aplicó a un conjunto de naciones y reinos que ocupaban una extensísima región de África, la llamada por los romanos Barbaria o Berbería, que abarcaba los reinos de Marruecos, Túnez, Fez y Telesina. Así lo escriben autores como, por ejemplo, San Isidoro en De Terra et Partibus, en las etimologías, en el capítulo 4.3. A todos estos significados que se dieron al término bárbaro hemos de añadir el de carente de razón y comportamiento cruel y salvaje. Este significado fue el que con el paso del tiempo se impuso definitivamente a los demás y se hizo común en Europa mucho antes de los grandes descubrimientos. Según Aristóteles, eran carentes de juicio irracionales, viven de los sentidos y tienen gobiernos despóticos y tiránicos, en su libro de la política, o en la Ético Nicómaco, de los que carecen de juicio, los que son irracionales por naturaleza, y viven solo con los sentidos, son brutales, como algunas razas de bárbaros remotos. Suelen ser brutales, también nos dice Aristóteles. En esta misma línea, Santo Tomás dice que adolecen de falta de razón, irracionales, no se rigen por leyes, carecen de vida social, alejados del hombre en cuanto hombre, no poseen letras y viven apartados de la vida social. Hay obras propias de bárbaros, dice Eurípides en las Heráclidas, engendran peligros en el derecho canónico, gentes ruines y malas, según Plutarco, frenesí bárbaro o furor bárbaro, según Marcial. Bárbaro es lo mismo que cruel, dice Boecio, de costumbres irracionales, dice Santo Tomás. Uno de los signos más crueles de la barbarie era el sacrificio y la muerte de seres inocentes que se llevaban a cabo, bien como fruto de las guerras o como ofrenda a los dioses para aplacarles, cumplir promesas u obtener sus favores, bien para acompañar a los difuntos o incluso para abreviar la vejez y enfermedad de los ancianos. En bastantes casos, los sacrificios iban unidos a la comida de los sacrificados. Homero ya en la Odisea, libro 10, recordando los hechos de Antífate, el rey Lestrigonio y las fuerzas de aquel antropófago fiero cíclope, o en la Ilíada, Eurípides en las Heráclidas, en las Troyanas, en Ifigenia en Áulide y entre los tauros, hace referencia en sus obras a sacrificios humanos que, aunque quizá legendarios, reflejan la práctica de los mismos. Particularmente crueles en estas costumbres fueron los escitas, si nos atenemos a los testimonios de Heródoto. Plinio el Viejo, Diodoro Sículo, también atribuye a algunos pueblos de Sicilia y Estrabón estas costumbres. Estrabón a los lusitanios, Pomponio Mela a los tauros, Aristóteles a los pueblos salvajes del Ponto. La condena de los sacrificios humanos es quizá tan antigua como los mismos sacrificios, porque ya la Biblia, la Escritura, los considera crímenes abominables, absolutamente rechazables, como en Deuteronomio, Sabiduría, en ciertos salmos o en el libro 2 de Reyes. Y Aristóteles también los considera brutales. A pesar de la oposición genérica que asume el bárbaro dentro de la civilización romana, no podemos obviar las distintas sensibilidades que existen en torno a su imagen. En efecto, el poder político romano, a través de sus líderes, asumió dos ideas contrapuestas con respecto a los germanos y, en general, los pueblos extranjeros durante la dinastía de los Antoninos. Aquí salto, pero bueno, habría una diferencia entre, por ejemplo, el máximo representante Marco Aurelio y la segunda representada por Cómodo. Pero sería alargarme mucho y creo que mejor lo obvio.
En cualquier caso, desde el punto de vista de los bárbaros del norte, Roma era el enemigo que amenazaba su limes, su propia civilización, el adversario al que había que destruir. Era una clara postura de oposición, sin ambajes. Con respecto a los bárbaros orientales, fundamentalmente Grecia, Roma era la barbarie. Este punto nos parece capital. En efecto, Roma heredó de Grecia la dualidad civilización-barbarie y la hizo suya, pero para los griegos, admirados culturalmente, los romanos eran los bárbaros y ellos, desde luego, la civilización, la cultura. Cabe afirmar un cierto complejo de inferioridad de Roma frente a la cultura griega de la que asumieron numerosos principios. Bien, en los primeros escritos cristianos, y siguiendo el diccionario que ahí indico de Val Schneider, diccionario exegético del Nuevo Testamento, tenemos dentro de la Grecia cristiana, aparecen pagano y bárbaro utilizados como sinónimos. Ya lo vemos, por ejemplo, en 2 Macabeos, habla de Tabárbara Plece, y en el Nuevo Testamento aparecen 6 ocasiones, por ejemplo, en San Pablo, en Romanos 1, 14 y 15, habla de estoy en deuda con griegos y bárbaros, con sabios e ignorantes, de ahí mi afán por predicaros el Evangelio, también a vosotros los que estáis en Roma, o en Colosenses 3:11, donde no existe griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino Cristo en todos, es todo en todos. También en Hechos de los Apóstoles, entendido en sentido nacional y político, para referirse a los habitantes de Malta, y los bárbaros no se diferencian de los griegos sino por el lenguaje. Bien, al final del mundo romano, las primeras referencias son de tipo apocalíptico, en particular en Occidente, donde había una gran veneración por el libro del Apocalipsis, dentro de la intelectualidad cristiana, como por ejemplo Idacio, cronista y obispo del siglo V, casaba muy bien la idea del final del mundo con la entrada de los bárbaros. Por esta razón, en un principio, la imagen que se teje de la barbarie se fundamenta en la idea de invasión, con términos constantes, con verbos constantes en los textos, como que inciden en la idea de violencia y destrucción. Jerónimo, por ejemplo, bien informado, aunque estuviera en Belén, de los sucesos que acontecían en Occidente, anotó: la luz más brillante del mundo se ha extinguido, en el comentario a Ezequiel. Jerónimo estaba muy bien informado, había dejado amigos en Roma que en buena medida conocemos gracias a sus cartas, y en sus obras encontramos varias referencias al saqueo de Roma por Alaric en agosto de 410. Puede ser una buena muestra hiperbólica, eso sí, del shock, el sentimiento de la vulnerabilidad de la potencia en su propio corazón. Más allá de las implicaciones materiales del asunto, lo cierto es que, como punto de inflexión ideológico, el saqueo de Roma multiplicó las ideas apocalípticas, el fatalismo sobre el final del mundo, integrando el tema de los bárbaros como una referencia clave en dicho esquema. Poco a poco hubo autores que empezaron a comprender que la instalación de los bárbaros no tenía vuelta atrás. En particular, Agustín en La ciudad de Dios y Orosio, Paulo Orosio en las Historia de adversos paganos. Cuando los partidarios de los cultos tradicionales, en particular los miembros de los grupos aristocráticos, senatoriales, miembros de grandes familias, plantearon un combate ideológico con la intelectualidad cristiana, deslizaron que el saqueo de 410 había acontecido por abandonar la Pax Deorum, la Pietas, la veneración a los dioses tradicionales, y por abrazar al cristianismo. Fue entonces cuando Agustín escribió La ciudad de Dios. Solo con leer el prefacio de la obra uno se hace de la idea de hasta qué punto Agustín era consciente de la nueva realidad. Los bárbaros estaban allí para quedarse, y es este uno de los momentos en los que se atisba el cambio del tratamiento sobre los bárbaros en la historiografía romana, ya que era una historiografía mayoritariamente cristiana. Ya no se nos habla tanto de los clichés, de las melenas, de las pieles, de los tópicos de la tradición. Dice Agustín al comenzar La ciudad de Dios que los bárbaros han destruido, pero también han respetado a muchos de los que estaban allí por respeto a Cristo, propter Christum. El argumento según el cual, en tanto los godos fueran cristianos o aunque arrianos, y durante el saqueo de Roma hubieran respetado lugares de culto como la iglesia de San Pedro, el cristianismo podía ser un puente entre los bárbaros y la romanidad. Aparece con toda claridad en el prefacio de La ciudad de Dios. Voy acabando, no me va a dar tiempo a exponer el concepto de potestas, pero ya creo que me estoy pasando del tiempo y no he acabado el de bárbaro. Creo que acabando el de bárbaros podría... Bien, a partir de Agustín y de Orosio, básicamente en el discurso histórico,
El tema de los bárbaros se analiza no solo desde una perspectiva de la barbarie, sino desde las posibilidades que se habrían de incardinar la nueva realidad, esto es, la instalación de los bárbaros en la historia cristiana. No se entiende, Perdón, pues, si me permito, faltan Sí, 2 minutos, solo para avisar. vale. Okay. Bien, no se entiende, pues, la historia europea alto medieval sin tomar en consideración estas cuestiones. En el futuro, el mundo de Gregorio de Tours a finales del siglo VI en los espacios merovingios, o de Isidoro en la Hispania visigoda del siglo VI, o de Beda el Venerable en los reinos anglosajones del siglo VIII, o de Paulo Diácono en la Italia de los longobardos, irán asistiendo a la construcción de nuevas historias, pero partiendo de estas ideas generadas en los siglos IV y V. En los siglos posteriores, VI, VII, VIII, el tema de los bárbaros ya está absolutamente subsumido dentro de la historia política de los regna. Bien, acabo, aquí no acabaría el término no me da tiempo a explicar el de potestas, pero en otra ocasión será. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inmaculada Delgado Jara, para pues, haber quedado en los tiempos y por esta tan interesante ponencia. Entonces, ahora mismo le vamos a pasar la palabra, pues permítame un momento solo que se me fue aquí el PDF, a Elisa de la Peña Ponce León, que nos hablará del mestizaje emergente, el destino cultural de la conquista de Tenochtitlán bajo los parámetros del Estado moderno. Una lectura crítica a partir de la obra de Cristóbal del Castillo. Aprovecho, pero para decirle pues que al final tendremos un momento para preguntas y que de todas formas pueden dejar sus preguntas en el chat para que sean leídas al final. Perdón, Elisa, ¿sí estás? Perdón, estaba en silencio. Aquí Adelante. estoy. Muchas gracias. Perfecto. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, le pedimos al staff que te dé la oportunidad. Creo que sí me está dando la oportunidad. ¿Ya la ven? Muy bien. Sí. Bueno, Y ya está. bueno, antes que nada, pues muchas gracias a los que están aquí, a los colegas que hemos estado trabajando a lo largo ya de varios meses en pues repensar, digámoslo así, el fenómeno de la conquista y sus implicaciones para México, y a todos los ponentes, por supuesto a la organización de la Asociación Filosófica de México y este gran esfuerzo que se hace. Y bueno, lo primero es que pues el título que había yo propuesto es, bueno, terriblemente ambicioso, y por supuesto pues me he quedado en un pequeño retorno a un documento de los que he estado trabajando, que es el proceso inquisitorial de Don Carlos, cacique de Texcoco, de 1539. El dicho Don Carlos fue pues condenado por la Inquisición a muerte y fue quemado de manera pública, ¿no? Entonces hay como un puente muy interesante entre cómo encontré este texto y a qué pertenece, ¿no? Entonces, pues bueno, es una pequeña reflexión en realidad, nada más. La identidad de México moderno, la inminente consolidación del mestizaje como una creación problemática entre la facticidad y la interpretación. Reflexiones en torno a la publicación de 1910, el proceso inquisitorial de Don Carlos, cacique de Texcoco, de 1539. Hago una cita sobre un francés que reflexiona sobre el carácter cultural a partir de la producción literaria. Los mexicanos tienen la costumbre de mezclar ironía y lucidez cuando hablan de su país como aquel en que no pasa nada. Se divierten con el hecho de que a pesar de los acontecimientos y los cambios que agitan a la sociedad, tienen la sensación de que nada cambia en el fondo, que la fatalidad traba la dinámica en curso. La ausencia de trama en la vida hace que se invente uno en la ficción muy seductora. Asigna a la literatura una importancia aún mayor en un país en que los límites entre la verdad y la mentira, realidad y ficción, son a veces difíciles de percibir. Preámbulo. ¿De qué otra manera se puede vivir en México en el siglo XX y XXI, ser mexicano, sino consciente de que todas las tradiciones y costumbres son entremezcolanzas entre tradiciones originalmente españolas e indígenas? ¿Qué decir del barroco mexicano, sino que es churrigueresco, es decir, de influencia de los churriguera, de origen barcelonés y trabajo salmantino, plagado de angelitos con rostros con rasgos nativos de las denominadas Indias?
¿Cómo ignorar las lenguas originarias si desde niño en nuestra tierra, cuyo idioma materno es el español, somos testigos de personas hablando bilingüe sin ningún reparo sobre si les entendemos o no, para luego vernos con mirada aguda y decirnos las conclusiones a las que han llegado y de las cuales uno no puede entender nada? Desde niños sabemos que el chocolatl es patrimonio mundial de nuestra tierra, no obstante, los mejores chocolates son belgas o suizos. Crecer mexicano, en la perspectiva pintoresca, es apreciar el templo mayor destruido y siempre renovado con recientes hallazgos. Es entrar a la catedral hundida sabiendo que ahí es tierra cenagosa. Es estar en el Zócalo y ver reunidos los edificios del gobierno federal, ejecutivo, legislativo y a unos pasos el judicial con la bendición de la magnífica iglesia. Es entender que se está parado bajo la misma arquitectura del centro de la aclamada Tenochtitlán, del que siempre quedan huellas, símbolos que comunican que lo que somos no puede prescindir de lo que era y quizá con la esperanza de que aquello que era asista al menos con alegría a lo que somos. El muralismo se torna el detalle artístico de memoria manifiesta. La gran Tenochtitlán con sus inmensos tianguis y las sillas altas de los jueces, el maíz en todos sus colores, la llegada de españoles siempre dispuestos con el fusil y el domado caballo a la mano, y por supuesto la cruz, símbolo perpetuo de dolor irredento. La cruz que llega impuesta no es sino cargada dolorosamente por los pueblos originarios. Los símbolos se invierten, pero la batalla es clara. No parece haber solo soldados combatientes forjando una nación, sino magnos guerreros indígenas luchando por su libertad y arrogantes soldados sometiéndolos. Pese a la complejidad histórica de la conformación de nuestra nación, pasando por la conquista, la colonia y la independencia, la identidad de México se torna un tema reiterativo del siglo XX. Al parecer, la construcción precisamente histórica de México se construyó hasta que la paz llegó al país después de la independencia, de un presidente emperador, de las guerras frente a las turbulentas invasiones extranjeras y de los esfuerzos de Juárez por conformar un estado laico, pasando por un imperio que es juzgado como tiempo entre paréntesis para la mayoría. Esta configuración identitaria se consolidó al parecer durante el gobierno de Porfirio Díaz, quien siguiendo la tarea de Juárez de hacer la educación tarea obligatoria, laica y gratuita, se abocó en fomentar una educación de corte nacionalista. Aquí es interesante porque aunque se suele subrayar esta oposición entre Porfirio y Juárez, bueno, Juárez le otorgó grandes puestos militares a Porfirio Díaz. Yo creo que lo más conocido es pues su afortunado pues hecho que en realidad, bueno, desobedeciendo, pero ganó la batalla del 5 de mayo a fuerza de desobedecer a sus mayores. Y una cuestión que suele ser muy curiosa y es que Porfirio en realidad su disputa con Juárez era su continuidad en el gobierno. O sea, que no daba paso a una sucesión gubernamental, cosa que luego él, pues obviamente sería un paradigma de una persona que se perpetúa en el gobierno. La planificación educativa, que sí es la política pública que más se mantiene desde el porfiriato. La solidez de la Escuela Preparatoria Nacional, fundada por Juárez en 1868, misma que en 1988, en tiempos de Porfirio, logró fundar la Escuela Normal de Profesoras, institución educativa que dio paso a la formación universitaria de las mujeres y, claro, la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910, que años después pues, pasaría a ser una institución con carácter autónomo. El fortalecimiento del Estado mexicano con el proyecto de modernización veía con ojos luminosos el quiero surgir de la identidad mexicana como un lugar fruto de coyunturas europeas y americanas. La mirada de Porfirio muy probablemente seguía confiada a la guía del progreso. No es casualidad que los primeros monumentos colocados en el Paseo de la Reforma sean los de Cristóbal Colón, 1877, recientemente removido, y el de Cuauhtémoc en 1887, conmemorando la caída de Tenochtitlán. Llegado el aniversario de la independencia en 1910, Díaz concibió el festejo como con una serie de emblemáticos monumentos y construcciones que mostraban, quizá por primera o única vez, el estado fuerte en que se había convertido México. Más que hacer en este punto una defensa o condena del gran y honorable militar que fue, del exitoso presidente que comenzó a ser, o del repudiado que acabó por ser, no se puede negar que sus opositores evidencian los logros de su gobierno a nivel educativo, la configuración del nacionalismo mexicano. A mi juicio, el criterio nacionalista de las figuras de la revolución,
Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, etc., y los movimientos políticos posteriores como el muralismo y el mismo surgimiento del PNR, que acabó convirtiéndose en el PRI, están claramente imbuidos en un nacionalismo esbozado en el porfirismo que encontró en nuestro pasado indígena una pieza fundamental. Desde esta perspectiva y de cara al papel sui generis que tuvieron los exiliados de la fallida República Española en la UNAM, es lógico que uno de los temas inevitables fuese el de la identidad mexicana. Sobre la primera publicación de la Comisión Reorganizadora del Archivo General y Pública de la Nación, Proceso Inquisitorial del Cacique de Texcoco. La festividad de la Independencia, fecha histórica para Porfirio, encontró una pieza fundamental en la recuperación de las figuras indígenas relevantes, fortaleciendo la imagen de los grandes líderes de los pueblos originarios del siglo XVI, que si bien sucumbieron entre los embates militares de los invasores, cayeron con honor y gloria. Es en este contexto en el que se edita y se da a conocer el texto que nos ocupa como parte de las publicaciones de 1910. Cito: con el acuerdo oportuno y por indicación acertada del secretario de Relaciones Exteriores, don Enrique Krill, inaugura una serie de publicaciones históricas la Comisión Reorganizadora del Archivo General y Público de la Nación, que al fin ha quedado definitivamente instalada, después de empeñosas y eficaces gestiones del señor subsecretario, don Federico Gamboa. El documento elegido para iniciar la serie es un proceso inquisitorial hasta ahora inédito y desconocido, que a no dudarlo será de interés para los individuos que fomenten el 17 Congreso Internacional de Americanistas que ha de reunirse en esta Ciudad de México con motivo de las fiestas seculares de la proclamación de nuestra independencia. En esta presentación se indica que este documento es de suma importancia, pues habla, cito, sobre el culto de algunos dioses indígenas, sobre las costumbres y sobre la vida social en el siglo XVI. Además de que en este proceso aparecen las declaraciones de los testigos que fueron traducidos al castellano por intérpretes como Fray Alonso de Molina, Fray Bernardino de Sahagún, el clérigo Juan González y otros peritos en la lengua náhuatl. Según Luis González Obregón, quien escribe la introducción en este texto, nos conserva con exactitud el modo de narrar y de comunicarse entre sí, según la usanza de sus antepasados, los indios supervivientes a la conquista y especialmente los descendientes de antiguos señores o caciques de los pueblos. Este proceso, dirigido por el inquisidor apostólico don Fray Juan de Zumárraga el 27 de junio de 1535. En este escrito se menciona que si bien éste no firmaba como inquisidor comúnmente, así aparecía en estos oficios. Luis González Obregón afirma que este documento llega a dar bastantes datos sobre el ardiente celo que desplegaba el primer obispo en la extirpación del culto idolátrico, celo que llevó bastante lejos, tratándose de individuos que por su reciente conversión a la fe merecían más clemencias de su justicia y menos rigor de sus cristianos sentimientos. Es decir, a ojos luces, el proceso es injusto y es importante porque revela el modo de vida de los indígenas a pocos años de la conquista y la consecuente conversión lograda desde un dominio político. Románticamente, afirma Luis González Obregón, quizá tal celo abrasador fue hijo de las ilusiones que se forjaron los primeros y santos misioneros. A su juicio, el proyecto de evangelización tuvo un cimiento de éxito entre los indígenas por, cito, el nuevo culto lleno de ceremonias y de pompas flamantes para ellos. Fueron más catequizados por la novedad y lo aparatoso del ritual que por la convicción. Les cautivó sobremanera el canto, la música y el espectáculo teatral de las procesiones. Todos ansiosos, veían sin distinción de sexo ni edad a oír misas, escuchar los sermones, recibir los sacramentos y para asistir a todas y cada una de las festividades católicas. Y es solo por ello, no, está ahí. Es decir, la repetida conversión masiva de los indígenas a la nueva fe y el éxito de los evangelizadores fue más aparente que veraz, donde el choque entre el foro interno de la conciencia y el hecho externo constatable parecía tener una distancia insalvable. Al parecer, aparece inevitablemente este carácter esquizofrénico del recién llegado a las tierras. Cito, los indios, al comparar la mansa actitud de los misioneros con la fiereza de los conquistadores, las virtudes de aquellos con los vicios de estos, en bandadas acudían a las plazas y a los templos, apenas levantadas para recibir las aguas del bautizo,
En breve, apagóse aquella llamarada de conversiones encendidas por el tizón del maltrato de los conquistadores. Fin de la cita. Si debían dejarse llevar por los llegados que los gobernaban a modo de tutela, sin duda alguna preferían al evangelizador. Las prácticas idólatras eran llevadas a cabo por los antiguos indígenas que no habían olvidado su culto y también por aquellos que habían recibido el bautizo. El escrito deja ver la conciencia de semejantes hechos con los ojos dolorosos de los misioneros, donde se menciona particularmente a Fray Toribio de Benavente. Luis Obregón afirma: entonces sucedió lo que hubo de suceder. Los indios, en los rincones de las chozas o jacales, en los templos o teocales arruinados, en el fondo de las cuevas y en la cima de los cerros, en el apartado silencio de los bosques y en las orillas de los lagos, prosiguieron pertinaces en sus idolatrías, consumando sacrificios, ofreciendo flores, quemando copal o inciensos, y aún paliando la adoración de sus falsas deidades bajo los simulacros de imágenes y cruces cristianas. Este fenómeno, lejos de mover a la misericordia a los evangelizadores, en las palabras de Luis González Obregón, comenzaron a ser duros con los apóstatas y a reprenderlos con sus prácticas doctrinales, a azotarlos públicamente y a procesarlos en materia de fe. Se evidencia la desesperación de los evangelizadores ante la práctica idólatra de los posibles conversos. Seguramente fue frustrante percatarse de que el éxito de la conversión era solo aparente y que el discurso sobre la legitimidad del dominio político, que no era otra sino la ayuda espiritual para con las almas de los indios, se desvanecía. La interpretación del texto deja ver a los españoles como ciertamente injustos con los indios. Al terminar ese apartado, afirma González Obregón, citando a su colega García Iscabalceta: no quisiéramos ver mezclado el nombre del señor Zumárraga. Pero al parecer, dada la evidencia del proceso, no hay manera de que el señor Zumárraga y otros evangelizadores bien conocidos no se vean involucrados en este injusto proceso. El análisis de la difusión del texto con motivo de la independencia atiende a rescatar el origen indígena de nuestra nación, denunciando los excesos del dominio político de los españoles llevados a cabo no solo por los denominados encomenderos, sino también por los evangelizadores. El procesado. Don Carlos Ometotzin, aunque según otros se apellidaba Yoyotzin en su lengua y Mendoza en la castellana, pero él se designó con el dictado de Chichimecatecutli, que era más bien el título que se daba a los señores de Texcoco, fue nieto del sabio y poeta Netzahualcóyotl e hijo del severo y prudente Nezcahualpili, y un cronista deudo suyo nos informa que al morir su padre, se dice, lo designó para heredar el señorío, pero otros dos hermanos le precedieron en el cargo, hasta que en el año de 1531 sucedió a don Hernando Cortés Istizóchitl, que tanto contribuyó en la conquista para ayudar a los españoles. Don Carlos Chichimecatecutli era noble, descendía de nobles mexicanos y fue criado en casa de Hernán Cortés. Como se aprecia, uno de sus hermanos, que previamente tuvo el cargo de señor de Texcoco, fue don Hernando Cortés Istizóchitl, que ayudó a la conversión de Texcoco. No es cosa menor mencionar que Hernández Cortés Istizóchitl en 1516 comenzó una guerra en Texcoco para derrocar a su hermano Cacamatzin. Aprovechó la llegada de Cortés para aliarse con él y someter a su hermano, participando en el asedio de Tenochtitlán en 1521. Como señor de Texcoco, logró, entre comillas, la conversión del pueblo bajo amenaza de muerte para el que no lo hiciera. Bueno, y ahí se subraya que también su mamá estaba amenazada, es decir, y hay como algunos, pues bueno, algunos testimonios de Istizóchitl como, pues desde niño, digámoslo así, un guerrero, pues no sé si avesado o francamente violento. Cuando uno comienza a indagar sobre los sucesos políticos en tierra mexicana, particularmente de la primera mitad del siglo XVI, la complejidad política de los hechos parece impedir cualquier lectura maniquea y nos enfrenta a usanzas y costumbres políticas ligadas a dominios despóticos bien conocidos en la época. El auspicio de Cortés sobre la nobleza indígena tenía la clara visión de dominio y de aprovechar las conveniencias políticas a su favor. A su vez, ciertos nobles indígenas jugaron un papel importante en el proceso de inculturación de los indígenas. Volviendo a don Carlos Chichimecatecutli, dice Luis González Obregón, en realidad no fue entonces sino un simple cacique. Me llama la atención la manera tan insignificante con que es visto un cacique en el siglo XX y la quizá gran distancia con lo que implicaba ser el cacique de Texcoco en 1539, apenas 18 años después de la caída de Tenochtitlán. Perdón,
Me permito interrumpir solo para recordarle que faltan 3 minutos. Okay. En la misma descripción se menciona cómo había sido bautizado y educado por los franciscanos. Lo cierto es que en el proceso de don Carlos podía firmar sus declaraciones. El proceso que inicia en junio de 1539, donde se le acusa de idolatría y amancebato, si bien en el proceso no queda claro por ningún lado que realizara prácticas idólatras, González Obregón expresa que los cronistas de la época y aquellos que defendían el buen gobierno de Zumárraga le adjudicaron no solo actos idólatras, sino inclusive sacrificios humanos, tratando de ver el proceso como algo justo. Lo cierto es que en el proceso no solo no queda claro que haya llevado a cabo prácticas idólatras, sino que ni de lejos aparece declaración alguna que lo inculpe en actos relacionados con sacrificios humanos. Lo cierto es que en el proceso de don Carlos y su fatídico desenlace es pensado como un castigo ejemplar por parte de los evangelizadores. Y si bien varios cronistas de la época, con inclinación por el gobierno oficial, indican que ahí acabó la idolatría en México, lo cierto es que las prácticas idólatras siguieron. González Obregón especifica cómo poco después el fraile Antonio de Aguilar mandó azotar a Tezcacatl y a Collin Carpintero, que no era cristiano, porque habían tenido aquellos ídolos y a otros que no eran cristianos y bautizados. Al final de este fragmento, González Obregón señala en la nota 8 de la publicación que este proceso fue mal fechado en 1526, pues ya se menciona la ejecución de don Carlos en 1539. Quizás sea la hermenéutica de la sospecha la que me guía en la siguiente oscilación, pero mucho me temo que el error de fecha obedece a una visión contrafáctica, quizá bien intencionada, de que semejantes excesos se cometieron apenas lograda la conquista, con la finalidad o de excusear dichos actos o quizá de contravenir cualquier duda sobre el exitoso proceso de conversión de los indios, pobladores originales de esta tierra. Lo que es cierto es que, como afirma González Obregón, en 1540 se le haría una llamada de atención al obispo de México Zumárraga sobre el proceso, concluyendo que, y esto es quizá lo que rescata, o sea, qué interpretación están teniendo a principios del siglo XX sobre este proceso. Fue por consiguiente don Carlos, a modo de redentor de su raza, así, redentor de su raza, pues en lo sucesivo ya los indígenas no cayeron bajo la tremenda jurisdicción del Santo Oficio, y el exhumar hoy su proceso olvidado, cuando México conmemora la primera centuria de su emancipación política, no se puede menos que recordarle con simpatía, porque según conste en su causa, dijo suspirando, refiriéndose a los que habían concluido con el gobierno y dominio de sus antepasados: ¿quiénes son estos que nos deshacen y perturban, y viven sobre nosotros, y los tenemos a cuestas y nos sojuzgan? Pues aquí estoy yo, y aquí está el señor de México, Joanicine, y allí está mi sobrino Tezapille, señor de Tacuba, y allí está el Tlacopantli, señor de Tula, que todos somos iguales y conformes, y no se debe igualar nadie con nosotros, que esta es nuestra tierra y nuestra senda, y nuestra alhaja, y nuestra posesión, y el señorío es nuestro, ya nos pertenece. Y quien viene aquí a sojuzgarnos, que no son nuestros parientes ni de nuestra sangre y se nos igualan, pues aquí estamos y no ha de ver quien haga burla de nosotros. Grito doloroso, impotente, digno de la altivez y rebeldía del representante de una raza desgraciada y muerta, solo redimida por el de la potestad del Santo Oficio, pero grito que resuena bien en estos instantes en que toda la nación hace la apoteosis de los que iniciaron nuestra independencia. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias por tan interesante y densa ponencia. Y pues les recuerdo a todos que pueden escribir sus preguntas en el chat, los que nos están escuchando, y después tendremos igualmente un tiempo precisamente para las preguntas. Y vamos al final a nuestra última ponencia, que es la de la Laura Alicia Soto Rangel, la cual a mí me dieron un título, pero pues si no me equivoco, pues se modificó en curso de obra, y pues ahora mismo le digo, el otro, el otro título va a ser, o sea, lo que vamos a escuchar es el proyecto pedagógico suareciano, ¿correcto? Exactamente. Muy Gracias. bien. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias especialmente a la doctora Cecilia Sabido. Me da mucho gusto saludarlos también, Inmaculada Delgado, Elisa de la Peña. Y bueno, un poco la presentación del día de hoy que les tengo preparada va dirigida al análisis de
el proyecto pedagógico de Suárez en las disputaciones metafísicas, pero bueno, pues un poco también escuchando el trabajo que ha desarrollado la doctora Inmaculada y la doctora Elisa de la Peña, me permitiré también hacer algunas anotaciones sobre este proyecto en la influencia en el proyecto pedagógico jesuita en México, para que no quede como un poco distanciado del tema de la mesa. Ok, bueno, ahí creo que se ve, ¿verdad? La presentación. Bueno, Sí, Suárez... ve bien. Sí, ¿verdad? Ahí se ve bien. Bien, Francisco Suárez tiene en las disputaciones metafísicas, a mi juicio, lo que refleja todo un proyecto pedagógico que nosotros podemos relacionar con una obra que se conoce como Monumenta Pedagógica, que es una obra en la cual nosotros podemos ver una implicación de todo este proyecto de los jesuitas que viene a implementar Suárez en las disputaciones metafísicas y que veremos también cómo busca implementarse aquí en América con la idea de una evangelización. Es decir, es un proyecto pedagógico conjunto, especialmente dirigido por los jesuitas, que se evidencia en las disputaciones metafísicas y que luego podemos ver también los alcances de este proyecto en México. En esta cita que nosotros encontramos aquí en la presentación, es una cita que se encuentra en la Monumenta Pedagógica en el 17 de Alfonso de Polanco a Jacobo Laínez en 1542. Es una carta que se mandan estos jesuitas. Y confiesa ahí un poco Alfonso de Polanco a Jacobo Laínez. Dice, yo he comenzado desde la lógica también y creo pasaré conjuntamente los de ánima, partiendo con ellos el día, que de oír lecciones, aunque se leen algunos buenos de los físicos o de la metafísica, no sé si será ganar o perder tiempo. Para cuando haya de entrar en la teología, no veo lección que me sea muy a propósito, porque es un modo muy de leer de esta tierra para quien en toda la vida no tuviese otro que entender. Lo demás guíelo Dios como más será servido. Es decir, vemos que una problemática de los jesuitas y que vemos ya proyectado como problema de lectura de la metafísica de Aristóteles y de la filosofía en general en las universidades, especialmente en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Coimbra, hacia el siglo XVI, es cómo leer la filosofía, qué se debe dar en filosofía. Y un problema era, lo vemos en esta confesión de estos jesuitas en esta carta, era pues que no sabían muy bien para qué servía la metafísica, ¿no? Dice, no sabemos si es ganar o perder tiempo, para cuando haya de entrar a la teología no veo lección que me sea muy útil, muy a propósito. Hay una necesidad de gran parte de los jesuitas, especialmente de Coimbra, de generar una serie de comentarios a las obras filosóficas que sirvan como preámbulo para los cursos de filosofía. Recuerden que la Facultad de Filosofía, tanto en Coimbra como en Salamanca, pues es una facultad que sirve como preámbulo para la Facultad de Teología. Entonces, una de las problemáticas que vemos en el siglo XVI es, primero, cómo sistematizar las obras de filosofía, el plan pedagógico de filosofía, y también cómo utilizar esas obras de metafísica. Hay un problema, yo creo que no solo nosotras nos enfrentamos a la gran problemática de cómo leer la metafísica de Aristóteles, sino incluso en aquella época, pues esta era un conflicto. Una pretensión muy importante de cómo sistematizar la metafísica de Aristóteles y luego esto utilizarlo en los planes de estudio en las universidades, lo vemos primero con Francisco Suárez, y lo vemos también con algunas pretensiones del propio, aquí creo que traía también la referencia, de Pedro de Fonseca. Hay una necesidad incluso de Pedro de Fonseca de comentar la metafísica de Aristóteles. De hecho, es una de las traducciones, la de Pedro de Fonseca, a partir de la cual se basa incluso la traducción trilingüe al español, la de Gredos, se basa también en esta traducción de Pedro de Fonseca.
Como ustedes saben, hay toda una problemática en la época de cómo sistematizar y traducir o comentar incluso la metafísica aristotélica, y vemos que, bueno, hay principalmente dos discusiones en la época. Una, la lectura de los jesuitas, y otra de los dominicos, especialmente por Domingo de Soto, que es como la lectura o el libro de cabecera, el comentario a categorías, que se toma para estudiar la metafísica. Pedro de Fonseca tiene una traducción a la metafísica de Aristóteles que servirá también como guía para la propia traducción y comentario de la obra de Francisco Suárez. Francisco Suárez, a la vez que Pedro de Fonseca, tienen este plan de entender la metafísica de Aristóteles, sistematizarla, y vemos este plan finalmente aquí proyectado en los distintos ejes que vemos finalmente de las 54 disputaciones. Las primeras disputaciones dirigidas hacia el análisis de la metafísica, posteriormente el análisis del ente, que esto lo vemos en las primeras disputaciones, las propiedades del ente, que también es un tema importante en Suárez, las causas del ente, las divisiones del ente. Posteriormente vamos a ver hacia la disputa 30 el problema de la sustancia creada y la sustancia increada, y finalmente el resto de las disputaciones hasta la disputación 54, los 9 géneros de accidente. Si se dan cuenta, es una estructuración, una organización muy escolástica, siguiendo la propia organización que se tenía en la época acerca de lo que se consideraba era la metafísica de Aristóteles, es decir, el problema era ante todo qué es el ente, ¿no? Y ente en el sentido de significación. Ahora, Suárez tiene una clara finalidad, una clara estructuración de la metafísica, que viene acompañado de todo este plan pedagógico de los propios jesuitas, que es la adaptación y extensión de Aristóteles, nos dice esto Suárez, conforme a un plan escolástico tomista. Nos dice también Suárez que la intención de los jesuitas era entender a Aristóteles, pero también servirse de esas expresiones más usuales y analizar qué de esas expresiones son susceptibles de adaptación o de extensión, ¿no? Es decir, se busca también adaptar la metafísica de Aristóteles, y en general no solo la metafísica, vemos también esta adaptación del colegio de Coimbra, el colegio conmimbricense, a partir de la adaptación, traducción y comentarios de las obras de, por ejemplo, la física, la lógica, ética, generación y corrupción, del alma o sobre el cielo, a partir pues de una serie de jesuitas que están escribiendo también en Coimbra. La obra, por ejemplo, de Pedro de Fonseca sale en 2 tomos, el primero de ellos de 1577 y el segundo en 1589, como un comentario a la metafísica aristotélica. Este plan lo vemos en el caso de las disputaciones metafísicas muy claramente evidenciado en la estructura que el mismo Suárez establece en el índice de las disputaciones metafísicas, y que finalmente lo vamos a ver también en el índice filosófico, que es un índice que Francisco Suárez adopta al final de la obra. Se encuentra en la primera edición, en la edición de 1597, la edición Príncipe, y también lo encontramos este índice en la edición de Vives, al final del tomo posterior. Este índice filosófico, normalmente cuando los especialistas de Suárez trabajan el análisis de la sistematización de la metafísica, normalmente no se abocan a los índices, pero bueno, un poco el trabajo de doctorado que he realizado, pues es abocarnos a la importancia de estos índices. Es el caso del Index Philosophicus o el índice filosófico, que contiene las principales materias o temas de filosofía que Suárez establece las 54 disputaciones y que está además proyectado en todo el plan, digamos, de esta reforma pedagógica jesuita. El índice presenta temas propiamente filosóficos que se consideran en la época, está ordenado por 25 temáticas que remiten a distintos textos específicos de la obra aristotélica, por ejemplo, las obras de lógica sobre el libro de la predicación, generación y corrupción, temas también de lógica muy claramente de influencia escolástica, toda la influencia de categorías a partir de los comentarios de Porfirio, pues bueno, están también estructurados en esta obra, que finalmente vemos cómo Suárez en este índice, que es prácticamente el proyecto del currículo pedagógico de los jesuitas y que viene a reformarse en las universidades,
Si se dan cuenta, aquí en la presentación, gran parte de las temáticas son temáticas de carácter lógico, ¿no? El tema del género, la especie, la diferencia específica, la sustancia, la serie de accidentes. Y para Suárez, cómo esos temas además se relacionan con obras como Generación y Corrupción, los libros de física, sobre el alma. Todas estas temáticas las vamos a ver citadas en las disputaciones metafísicas y finalmente también en las reformas proyectadas en los planes de estudio. Entonces, un poco también para tratar de hilar este tema con el tema de la mesa, que es lo que estaba un poco mencionando la doctora Inmaculado y Elisa, pues bueno, es muy importante esta reforma que vemos proyectada ya en las disputaciones metafísicas con un plan de estudio, un proyecto claro educativo, y cómo viene a implementarse además este proyecto claramente también en los jesuitas de la Nueva España, que lo vemos proyectado hacia 1570 y 1581. La monumenta pedagógica contiene a su vez, que es digamos, esta serie de materias de las reformas pedagógicas jesuitas. Lo vemos proyectado también en la monumenta mexicana, que es uno de los tomos de los propios jesuitas sobre las reformas que fueron implementadas aquí en América a partir de la intención de la reforma pedagógica. La monumenta mexicana, tiene una clara intención de traer también una reforma pedagógica para evangelizar a los naturales. Entonces, es muy llamativo cómo esta reforma pedagógica de cómo leer filosofía, qué materias introyectar en los planes de estudio de las universidades de Salamanca, en la Universidad de Coimbra, y luego la propia reforma de los planes de estudio de los jesuitas, viene a implementarse también aquí en América con una intención de una evangelización. La monumenta pedagógica está contenida en los documentos Nova Hispania, ordenados y recuperados en Roma en la monumenta histórica jesuita. Aunque muchos de estos documentos se encontraban en el Archivo General de Indias, a modo de crónicas, cartas, relaciones u ordenanzas, la monumenta histórica contiene la monumenta pedagógica, que es un compendio sobre los orígenes de la Compañía de Jesús, sus colegios y sus planes de estudio en el siglo XVI. La obra es primordial para comprender el desarrollo de los colegios y los planes de estudio de filosofía que seguían los ordenados jesuitas en un acompañamiento curricular, en el caso de México, de la Real y Pontificia Universidad de México. Recordemos también que estas reformas, vemos ya sobre todo hacia el siglo XVII y XVIII, una clara intención también de estudiar filosofía a partir de las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, en el caso aquí de la Nueva España. Para los jesuitas, el proyecto educativo no fue una actividad aislada, sino complementaria a las misiones y a la evangelización. El proyecto de conversión se unifica como un proyecto educativo para los naturales y habitantes de la Nueva España. La monumenta mexicana es un gran ejemplo de la organización política, social y educativa que emprende la orden en la formación de los hijos de españoles y de naturales. Una empresa que vale la pena analizar desde el punto de vista de la reforma pedagógica, que en Europa emprendía un proyecto educativo que buscaba unificar el proyecto evangelizador de la Nueva España. En una de las primeras cartas de la monumenta mexicana, Quiritas Mexicana, atestigua la importancia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, partícipe del proyecto de evangelización de las repúblicas de indios. Y déjenme compartirles aquí la cita. Dice, las noticias por relaciones ciertas de España que tenemos de los gloriosos empleos en bien y provecho de las repúblicas que la Santa Compañía de Jesús tiene, que se ejercita en todos los reinos de la cristiandad y de los innumerables almas de gentiles que en la India, Japón y Brasil han convertido de ella en los pocos años a que los envió Dios al mundo. La carta demuestra la necesidad de recurrir a la militancia de la Compañía de Jesús, pues en ella se pide al monarca español la orden de trasladar a los jesuitas hacia América. Resulta interesante además, pues la petición al monarca acentúa su papel conferido en la bula interquétera como un monarca defensor de la fe cristiana. Los jesuitas tendrán sumo interés en justificar el papel político del monarca bajo la legitimidad de un proyecto providencial. Una labor para nada endeble si consideramos que la conquista fue legitimada por argumentos de fe atribuidos en su época a la providencia y el amor católico.
que es una, digamos, esta idea del providencialismo muy relacionada además con el proyecto lascasiano, ¿no? De la defensa, además, ahora que la doctora Inmaculado analizaba el tema del bárbaro, que recuerden ustedes está también en la polémica de Valladolid presente, y que vemos hay distintos proyectos evangelizadores en el caso de América. El de Motolinía, por ejemplo, un proyecto evangelizador donde dice, llegará a decir Motolinía que, bueno, si es necesaria la violencia o los golpes para evangelizar, pues que sean utilizados. En el caso del proyecto jesuita, vemos que es un proyecto evangelizador amparado en el proyecto pedagógico que ya se estaba gestando, que se estaba gestando también en esta misma época en Europa y especialmente en esta reforma pedagógica del siglo XVI. En términos de la carta vemos además, dice, viéndolo pues pensado y conferido, no os pareció decir y representar a vuestra majestad que los fervorosos operarios de la Sagrada Compañía, cumpliendo con las obligaciones de su apostólico instituto, serán de mucha utilidad en las ciudades recién fundadas, en particular en esta gran ciudad de México, cabeza de todo el reino. Fíjense, dice que necesita de maestros de leer y escribir, de latinidad y demás ciencias, cuales sabe muy bien, vuestra majestad son los de ella en Europa y en la cultura de los naturales y reducción de las naciones gentiles. Importantísimos, todo lo dejamos a la providencia y celo católico de vuestra majestad sobre cuyos hombros carga la cristiandad. La carta dedicada a Felipe II incide en la necesidad de generar un proyecto evangelizador que fuera acompañado de una reforma educativa. Su labor en la Nueva España no consistió solo en la mera conversión o bautismo de los naturales, sino también en instruirlos con base a un programa educativo. Recordemos que en la época una de las problemáticas que atienden las órdenes religiosas es que los naturales, a pesar de que habían sido bautizados, seguían con el culto a sus dioses y con el culto, digamos, pagano, asociado también al culto bárbaro. Entonces, una respuesta de los jesuitas fue generar esta evangelización a partir de un programa educativo. Tal proyecto se ejemplifica también en las palabras del padre provincial Emanuel López, quien ordena a la compañía residiesen y se ocupasen de la instrucción y doctrina de los nichos naturales. Dice, y tenemos deseo de que también vayan a la Nueva España a se ocupar en lo susodicho algunos de los dichos religiosos y que allí se plantee y se funde la dicha orden. 12 jesuitas son los primeros encargados de emprender la fundación de la Compañía de la Nueva España. Son estos Pedro Sánchez, Ignacio Fonseca, Andrés López, Marco Sánchez, Hernando de Concha, Vega, Samaniego, López Navarro, Bartolomé Larios, Alfonso Camargo, Erasmo y Juan de Curiel. Gran parte de ellos de la Universidad de Salamanca, donde se están llevando estas reformas y donde vemos que el mismo Suárez está también con un claro proyecto educativo, pedagógico en la reforma de la filosofía. Para 1574, más de 24... ¿Sí? Perdón si me permito, no solo para avisarle que faltan 4 minutos. Ok. Gracias. Voy cerrando. Bueno, para 1574, más de 25 barcos serán enviados con ordenados jesuitas para continuar con el proyecto, todos ellos dedicados al estudio de la filosofía y la teología en los colegios jesuitas y gran parte de ellos abocados al estudio en la Universidad Salmantina. La labor educativa de los jesuitas fue imprescindible desde su llegada a América, pues como indican los documentos, la evangelización se complementaba con una labor educativa basada en el estudio de la latinidad, la filosofía, la teología escolástica y la doctrina cristiana. El proyecto educativo de los jesuitas se dirigió explícitamente al Colegio de México de San Pedro y San Pablo, creado hacia 1572 y puesta en marcha en 1574. Y bueno, un poco también lo que quería mostrarles de cómo al final esta reforma que está surgiendo en Coimbra, en Salamanca, de la necesidad de encontrar un proyecto pedagógico, filosófico, que venga a servir
para la orden jesuita, recordemos también la importancia de Trento, lo vemos implementado aquí en América en la intención también, aquí vemos algunas cartas que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el documento 118 de la Monumenta, está también en el documento 112, una serie de cartas donde nosotros podemos ver cómo en el caso de la Nueva España, se busca evangelizar a los indios, o hay por lo menos una pretensión de evangelizarlos a partir de la filosofía. Algunos otros jesuitas estarán en contra de que los indios aprendan filosofía, es decir, aprendan Aristóteles, la metafísica, se les enseñe la física, generación y corrupción, porque creen que esto es confundirlos más, pero hay una intención también, lo vemos claramente en estas cartas, se tiene esta intención de evangelizarlos, sí a partir de la enseñanza de la fe cristiana, pero también a partir de la vinculación de la filosofía, que vemos está ya con esta intención de sistematizar en la época los planes de estudio. Y que esto, bueno, finalmente viene a implementarse muy claramente en los colegios jesuitas, el Colegio de San Pedro y San Pablo, y que viene también a implementarse finalmente hacia el siglo XVII y XVIII, ¿no? Donde se utiliza gran parte de los comentarios de Francisco Suárez a la metafísica de Aristóteles aquí en la Nueva España. Cierro simplemente con estas citas para que vean ustedes la discusión que hubo en la época por parte de los jesuitas de introyectar la filosofía para la evangelización. Dice aquí, por ejemplo, dice, por lo cual parece a la congregación, déjenme, les paso y ya con esto cierro esta cita. Dice, todos los indios son de complexión flemática y los otros son ingeniosos, deseos de saber. Por esta parte son hábiles y esta habilidad tienen derramada y en parte inclinada el mal. Son amigos de novedades, ¿no? Esta lo vemos, por ejemplo, en el volumen 2, en la carta 20 del canónigo Marín al Consejo de Indias de 1581. O vemos otra, por ejemplo, esta es la 112, donde vemos, propuso el padre provincial si será conveniente que los nuestros empleasen en el ministerio de los indios, pues es la gente más necesitada de esta tierra. Y si para esto será conveniente hacer alguna residencia entre los indios o tomar otros cuidados de ello, a lo cual se respondió que aunque por vía de misiones se ha sentido mucho fruto de los nuestros, pero no es bastante porque en dejándolos luego se caen, por lo cual parece ser necesario residir entre ellos. Y dice más adelante, enseñándoles a leer y escribir doctrina cristiana, para que nuestro Señor hiciese de ellos algunos capaces de la perfección, fuesen estos dignos ministros de su nación y harían uno de ellos más que cientos de nosotros. En fin, bueno, ahí en la monumenta pedagógica vemos en síntesis pues esta necesidad de generar un proyecto pedagógico salmantino en el caso de los jesuitas como Suárez, y luego este proyecto que viene a implementarse aquí en la Nueva España y que lo vemos ejemplificado también en los textos y en las obras de la Monumenta Mexicana, en la discusión de si se les enseña o no a los indios a leer filosofía, a leer la metafísica de Aristóteles. Muy bien, es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta tercera ponencia, que como las primeras dos ha sido, pues no solo interesantísima y aportadora de informaciones, sino densas. Las tres han sido profundamente densas y provocativas. Ahora, agradeciendo las tres ponentes, yo quisiera abrir el posible espacio del debate. Tenemos, pues, quitándome a mí y al staff y a las ponentes, como 34 personas que han escuchado precisamente todas las presentaciones, y pues abrimos al debate. En el chat no me encuentro preguntas, pero a través de pues levantar la manita o escribir es posible presentar dudas o pues aclaraciones que podemos dirigir a las ponentes. Así que adelante.
parece que haya sido tan claro, tan clara la cuestión. Pues si nadie se atreve, yo tengo una. Pues y me voy a arriesgar a la primera ponente, o sea, Ima Delgado. Estuvo profundamente interesante el análisis del término, ¿no? Bárbaro, ¿no? En este sentido, más me voy a dirigir a este asunto porque toca mis estudios sobre interculturalidad. Y pues quisiera saber, pues usted, ¿cómo ve el asunto de que efectivamente la cuestión del bárbaro pues se mantiene bastante fuerte pues desde los griegos que lo usan como delimitación de la humanidad, ¿no? Pues podría decirse que se mantiene efectivamente como mismo parámetro dentro de la conquista. O sea, la cuestión, de hecho, de defensa de Bartolomé de las Casas, ¿no? En la famosa Junta de Valladolid, y de otros autores, ¿no? Entre comillas, defensores de los indios, a pesar de tener un carácter eurocéntrico todos, pues efectivamente la de quitar, ¿no? Este adjetivo, si le podemos llamar así, o sea, esta condición, ¿no? Fundamentalmente mostrando que no había barbarie. ¿Cómo ve usted la cuestión? Creo que el término en sí, creo, desde mi humilde opinión, creo que no ha evolucionado mucho. Creo que no ha evolucionado desde los primeros valores, por así decir, ¿no? O acepciones del término en la antigüedad griega y romana. Creo que el término sigue siendo vigente para la conquista. Se diga una cosa u otra, o se quiera quedar mejor o peor, o desde una perspectiva u otra. Creo que desde la óptica que se mire, unos somos bárbaros frente a los otros. Igual es muy duro decirlo, pero creo que ese rechazo, miedo, pensar que lo otro es eso, vivir en la periferia, creo que ese concepto, desde mi humilde opinión, porque no creo que se mantiene, porque todas las acepciones que se dan, todas de una manera u otra pasan por la conquista. No sé, pero ahí hay gente como Cecilia o Elisa o Laura que te podrán decir más si esto perdura así en la conquista, pero yo creo que sí, vamos, bueno, la conquista es un término muy amplio también, pero es un término que ha evolucionado poco, creo, que ha evolucionado poco, a pesar Muchísimas gracias. a pesar de lo que implica, de malo, entre No, comillas. no, claro, clarísimo. Muchísimas gracias. Pues entonces yo amplío la pregunta, pues como están llamadas en causa también a otras personas, así me pueden añadir más. Y a mí lo que me llama la atención, aunque esto abra un paréntesis irónico, es como en cambio en el slang argentino se haya vuelto algo, ¿no? De implicación de cosas lindas, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es un paréntesis profundamente irónico. Necesitaríamos un filólogo y un lingüista. Pero bueno, pues no sé si alguien más quiere añadir algo a lo que pregunté. Y muchas gracias por su opinión. Creo que también, bueno, desde el punto de vista mío de filóloga, creo que al decir esto es bárbaro, en el sentido de bueno, es por lo que tiene de fascinante, también creo, ¿no? Es como la Como palabra mito, exótico. como exótico, como la palabra mito en sí Ok, en el mundo griego no es algo claro. exótico, extraordinario, prestigioso, fabuloso, ejemplar, pero no, qué bárbaro en ese sentido. Pero Claro. bueno, el juego de la palabra es muy... me gusta esa acepción también. Gracias. No sé si alguien quiere añadir algo o hay otras preguntas. Perdón, yo no encontré la manera de levantar la mano, pero no sé si puedo participar. ¿Sí? Sí, Sobre todo adelante, adelante, en doctor. esta discusión, porque ahorita que los estaba oyendo, me llamó mucho la atención, sobre todo cuando se habla de Bartolomé de las Casas. ¿Sí? Porque en estas fechas, 1500 tanto, en principios de 1500, está saliendo la obra del Príncipe de Maquiavelo, ¿sí? Y Maquiavelo se está refiriendo a los bárbaros, pero en el sentido
principalmente de los estados muy poderosos, imperios, que estábamos viendo imperios que eran Francia, España e Inglaterra, ¿no? Eran los que él los está nombrando como bárbaros respecto a Italia, que está queriendo ahí construir un estado italiano, ¿no? En lugar de pequeños estados, está tratando de unirlos Maquiavelo, ¿sí? Y está llamando bárbaros a los otros. Lo que me llama la atención es que al mismo tiempo España, y sobre todo la discusión esta de Valladolid, en España se está llamando bárbaros a los indígenas, los indios de América, ¿no? Entonces están jugando con el mismo término, pero cada quien está llamando bárbaros a los otros, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, ¿no? Entonces nada, va a ser un pequeño comentario. Gracias. Sí, sí. No, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y efectivamente, la cuestión es, como decía nuestra primera ponente, pues la cuestión es qué parámetros se usa, porque efectivamente se pueden llamar recíprocamente bárbaros si usan diferentes parámetros de juicio, ¿no? En este sentido. Bueno, no sé si hay otras preguntas o dudas. ¿Puedo seguir? Entonces, ya que nadie quiere participar. Cecilia, pues, ¿tú querías participar, Cecilia? ¿Sí? Doctor, usted primero y yo después, con muchísimo gusto. Hay también la otra ponente que quiere decir algo, pues después, Sí. pero adelante. Es Laura Doctor. la que quiere decirlo. Precisamente es preguntarle a Laura, y además Laura, yo he discutido mucho estas cosas con ella, es cómo traer esta pedagogía, ¿sí? De Suárez, ¿sí? Hacia nuestros días. ¿Cómo le podríamos hacer en esta? Es decir, incluso para analizar, para estudiar nuestra historia historia de México, incluso en la parte que estaba mencionando Elisa, de toda esta situación entre Juárez y, que por cierto, si no se hubiera muerto Juárez, hubiera sido nuestro porfiriato anterior, ¿no? Tengo esa idea, ¿no? De que probablemente que se hubiera mantenido el gobierno hubiera sido Juárez antes de Porfirio Díaz, ¿no? Pero ¿cómo traer todo este tipo de la pedagogía suareciana hacia nuestros días? Gracias. Vamos a hacer así, ¿no? Pues si permiten, vamos a escuchar también a la doctora Cecilia y luego le pasamos la palabra a la doctora Laura para que pues conteste y ponga otra pregunta si quiere. Adelante, doctora Cecilia. Bueno, yo la verdad es que primero que nada quería agradecer a las tres porque siempre aprendo muchísimo de todo lo que puedo escuchar de ustedes, de cada una. Y hoy además en conjunto realmente ha sido una perspectiva muy interesante. Realmente lamento el tiempo porque quería escuchar con esa disciplina y ese cuidado, esa metodología tan cuidadosa del manejo de la palabra, la explicación de la palabra potestas de la doctora Inmaculada, porque verdaderamente es un tema que me interesa muy profundamente. Y bueno, pues eso, nada más decirle que si había tiempo que nos comentara al menos alguna pista, porque me parece muy importante. Luego, a Elisa, bueno, ya le comenté algo por ahí en el chat, ¿no? Pero me gustaría que luego platicáramos sobre justo el caso de don Carlos, porque yo lo estoy tratando desde el punto de vista pedagógico, porque él formó parte del proyecto pedagógico de... En la escuela de Tlatelolco, ¿no? Así, en la escuela de Tlatelolco. Y, bueno, de hecho, no creo que haya llegado a Tlatelolco, pero por lo menos sí la primera parte en San José de Belén de los Naturales, por las fechas. Y justo por eso el tema de las fechas me parece importantísimo ahí revisarlo. Y justo en ese sentido, todo lo que está diciendo Laura sobre el proyecto pedagógico y el cómo se ve la inteligencia del indígena por parte de esta nueva oleada de pedagogía que es la jesuita,
porque, por ejemplo, una parte que no leyó ahí, dice, por ejemplo, que el indígena lo ven pusilánime y que se deja llevar muy pronto, ¿no? Por el vicio, si no se le acompaña, etc. Entonces, estas visiones a partir de la experiencia que van teniendo de los distintos indígenas son tan variopintas que es realmente un tema muy importante, muy interesante para seguir. Les agradezco de verdad muchísimo a las tres. Y es todo. Sí. Cecilia, que por cuestiones de tiempo, si te parece, como tengo en la presentación etimológicamente 10 acepciones de la palabra potestas desde el diccionario Oxford Latín, el diccionario Oxford de latín, y todo el estudio con las fuentes y tal, si quieres te lo hago llegar, la presentación de PowerPoint, y así, pero bueno, es un estudio etimológicamente de la palabra desde el indoeuropeo potis, que significa poder, y cómo ha sido utilizado, pero al igual que bárbaro, casi siempre luego queda determinado en poder, poder desde diferentes ópticas, pero es la palabra poder, y luego hago un estudio o diferencia la dicotomía con autoritas, procediendo del verbo augere, aumentar, auxiliar, robustecer, pero yo te lo paso y así puedes leerlo tranquilamente y confrontar las citas. Y luego lo centro también en Tertuliano porque es un padre de la Iglesia que ha estudiado mucho y habla mucho sobre el término potestas. Y muchísimas gracias. Por correo. Sí. A mí también, por favor. Sí, Elisa. Sí. Y bueno, le concedemos la palabra finalmente a la doctora Laura. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Inmaculado. Ya habíamos tenido también ya había tenido el gusto también de escuchar tu excelente presentación en otra sesión en el seminario, también de Iberoamérica, y además el gusto de escuchar a Cecilia el jueves. Allí te estuve viendo en YouTube, también padrísima tu presentación sobre el proyecto jesuita. Y bueno, algo que quería comentar un poco trayendo a colación el tema del bárbaro, es que parece que hay como una propuesta incluso como ambivalente dentro de los propios jesuitas de si se les puede o no enseñar filosofía. Hay jesuitas que sí, incluso la propia carta, por ejemplo, de Marín al Consejo de Indias, él afirma, ¿no?, que se hace leer a los indios filosofía, lógica, dice él, y luego más adelante dice que están deseosos de saber, pero que habría que tener ese cuidado de ese deseo de saber, puesto que, dice él, son hábiles, ¿no?, pero hay una inclinación al mal, son amigos de novedades, ¿no? ¿Qué tanto también un poco con respecto al tema del bárbaro, qué tanto también se está asociando, Inmaculada, el tema del bárbaro con la educación en la época? No sé si habrías visto algún tipo de relación ¿no?, del bárbaro con la educación. Sí, al igual que con la lengua, o sea, bárbaro es el que, como decía al principio, no vive del modo de vivir griego, y ahí ya entra todo, la educación, que era básica en el mundo griego, la paideia, pero también la religión, todo lo que no asume lo griego es bárbaro, y la educación es básica en el mundo griego, en el sistema educativo. Vamos, que sí, que también se considera bárbaro no solamente el que no sabe la lengua, sino la cultura griega, el que no la conoce. Y sobre eso hay textos, sí. Y yo creo que aquí en el caso de América, o sea, el ámbito o cómo se toma el concepto de bárbaro es amplio en ese sentido, por las distintas visiones incluso que se dan sobre el natural, ¿no? La barbarie asociada a los sacrificios humanos, o bien la barbarie asociada a la falta de educación, de lengua. O sea, viene también a asociarse con todos estos temas, y en el caso de los jesuitas, digamos, pues sí, una pretensión muy llamativa, por una parte de enseñar filosofía, de enseñar lógica, por medio además de este proyecto pedagógico que vemos ya desde Salamanca y desde Coimbra,
pero también con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, porque son vistos como gente inclinada al mal, dice Marín, amigos de novedades, ¿no? O sea, esas afirmaciones me llaman también la atención. Y bueno, esa era la pregunta que quería hacerle a Inmaculado. Y respecto a la pregunta que nos hacía el doctor Alcalá, de cuál fue el proyecto de Suárez, no hay quizás una parte importante de las disputaciones metafísicas. A mi juicio las vemos reflejadas muy claramente este proyecto de sistematizar la metafísica de Aristóteles en Europa. O sea, es la obra con la que estudia Descartes, ¿no? Es la obra con la que estudia Leibniz, incluso Leibniz lo afirma, ¿no? Que la leyó de niño como si fuese una novela, ¿no? Dice uno, híjole, uno haciendo el doctorado de Suárez y Leibniz leyéndola como si fuese una novela. Entonces era una obra ampliamente leída en la época, utilizada en los colegios también protestantes para leer Aristóteles, y es llamativo cómo viene a implementarse también aquí en la Nueva España, ¿no? Un proyecto suareciano, algo que estoy ahora investigando es justo esto, ¿no? ¿Cuál fue ese proyecto de la metafísica aquí en la Nueva España? Especialmente en la universidad, ¿no? En la Real y Pontificia. Y bueno, pues un poco hacia allá va la investigación, Raúl. Y bueno, y por último, la otra pregunta también que quería yo hacerle a Elisa es si, por ejemplo, en esta investigación veías como alguna influencia también o sea, que esta crítica era una crítica planteada desde el siglo XIX a la falta como de aceptación de la fe cristiana, o sea, es una crítica del XIX, del XX, en tenor, digamos, pues de este liberalismo que está surgiendo en México, o ya podemos ver como este problema desde el siglo XVI, ¿no? Esa era la pregunta. Gracias. Bueno, si puede ser desde el siglo XVI, pues sí, Lau, porque también todavía en el siglo XVIII a finales del XVIII se sigue convirtiendo al norte del país, que es todo el proceso de conversión de los apaches, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente se está evangelizando desde el XVI hasta finales del XIX, o sea, es una cosa impresionante el proceso de evangelización, no es como tan simple. Eso por un lado. Por otra parte, la figura de Porfirio parece ser controversial, porque a diferencia de Juárez, que bueno, se cree que pertenecía a una logia, que además de carácter anticlerical, etcétera, él era católico. Entonces, como que vuelve a tener una perspectiva mucho más cercana a la iglesia, pero aunque lo invitan del Vaticano para firmar como relaciones entre los estados, Porfirio dice que no, muchas gracias. ¿No? Es así como yo sí soy católico, sí practico, pero ya como que el Estado mexicano vuelva a sus relaciones con el Vaticano, no. Eso es interesante. Y en la propia introducción también dice que a pesar de la libre expresión de religión que hay en sus días, o sea, es decir, ahí González Obregón está hablando en 1910, ¿no? O sea, él considera que ya hay libertad de religión por completo, ¿no? Y entonces dice, aún así, si una persona a la fecha hiciera sacrificios humanos de carácter idólatra, pues sería perseguido por las autoridades, ¿no? Entonces, es interesante estos límites, digámoslo así, del laicismo, y pues de todo lo que son las libertades religiosas, porque realmente responden a los límites del propio cristianismo, ¿no? O sea, el caso de la Carta de la Tolerancia de Locke, donde pues bienvenida la tolerancia a los cristianos, pero los musulmanes y los ateos, pues bárbaros, ¿no? O sea, nuevamente esta distinción como los que no pueden entender este tipo de cuestiones, ¿no? Y lo que sí sigue siendo un hecho es que sigue habiendo prácticas, si no idólatras, sí claramente sincréticas, donde siguen los elementos idólatras en las poblaciones indígenas. Es decir, yo no sé ellos cómo lo verían, ¿no? O sea, pero por ejemplo, pues digo, a los que hemos tenido la fortuna de ver, por ejemplo, en un pueblo de Guatemala me llama mucho la atención, que están, para mí, obviamente, la reconstrucción de la pirámide del Sol y de la Luna, y son las iglesias de Cristo muerto y Cristo redento, ¿no? Viéndose una hacia la otra, y la gente sube en cunclillas y sigue quemando copal dentro de la iglesia.
y la base es piramidal. O sea, eso, ¿qué es? No sé si me explico, ¿no? Y obviamente para los que somos creyentes en relación con los que son ateos, pues, ¿qué es para ellos el acto de consagración? No sé si me explico, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones me parecen que siguen siendo problemáticas, y lo que más me gusta de esta interpretación es regresar al pasado indígena como algo glorioso, subrayando estos aspectos de rebeldía, de gente que no concedió y que les costó la vida de alguna manera u otra, que digamos, 100 años después de 1910, bueno, 111, de repente se está planteando todo desde otra manera, ¿no? O sea, no hemos llegado a un punto medio. No parece ser que, o sea, ahí está esta perspectiva del barbarismo, ¿no? O sea, si tenemos dos raíces que entre ellas no logran entenderse, ¿no? ¿Cómo llegar, ¿no? Y es muy interesante el ocultamiento de las fechas, el ocultamiento de los errores de la iglesia, ¿no? No se diga del abuso de los encomenderos. Pues a mí lo que sí me gusta es que son investigaciones que impiden el maniqueísmo. O sea, no es así como los buenos evangelizadores, ¿no? Sino entre ellos buenos y malos. Los santos de los indígenas, no, entre ellos buenos y malos, ¿no? O sea, entre todos hay buenos y malos. ¿Y cómo podemos nosotros configurar una identidad nacional sobre eso? O si no, o sea, no, me parece a mí muy problemático ahí, Laura, que eso sí es cierto, ¿no? Digo, a mí la pregunta que me queda, por supuesto a ustedes, es hasta qué punto esta clara tendencia de las primeras instrucciones franciscanas jesuitas se dirigen claramente a los nobles con una perspectiva de estrategia política. O sea, la idea es convertir a la mayoría del pueblo a través de los nobles. O sea, no es solamente educar, no. Es una estrategia política de coincidencia de intereses con el aspecto político por la parte evangelizadora, ¿no? Y eso cómo lo podemos ver, asimilar y también, ¿no? Que se entremezcle desde una perspectiva propositiva, pero no ingenua, ¿no? Eso es como el reto. Pero ahí luego platicamos todas. Claro. Bueno, pues aquí hay dos. Muchísimas gracias a todas las ponentes por las aclaraciones, que en realidad aclaran y abren nuevos caminos. Uno se quedaría haciendo otras preguntas. Pero el tiempo no da y además hay que ser democráticos. Hay dos preguntas aquí en el chat. La primera, pero no están dirigidas a nadie en particular. Entonces, ¿quién se asume la responsabilidad de la respuesta? La primera de Ámbar Quetzalli, que es a quien desee contestar, hasta qué punto es correcto educar a los otros mediante la filosofía, si este puede resultar un proyecto adoctrinante. Pregunta de $1.000.000. Pero digamos, no sé si alguien se atreve a dar una respuesta, aunque mínima, porque faltan 10 minutos. Entonces les pido también respuestas de 2 minutos, posiblemente. Por favor. Sí, adelante. Laura. Sí. Bueno, en el caso de la creación de los colegios jesuitas, en 1587, bueno, desde 1581 ya hay una clara intención de que estos colegios funcionen no solamente para españoles, sino para indios, pero para indios nobles. Y sí, hay una clara intención de enseñar filosofía, gramática, lógica. Y creo que un poco aquí la respuesta, y viene a responder también, gracias a también Isabel por su pregunta, creo que tiene que ver con los distintos proyectos evangelizadores. O sea, un motolinía que de pronto ya has cansado, ¿no? de la evangelización y de que los indios no aprendieran la fe, se justificaba el uso de la violencia, habían otros proyectos como el de las casas o el de los propios agustinos, por ejemplo, también vemos ese proyecto con Alonso de la Veracruz.
En el caso de los jesuitas, su intención fue fundar colegios, y colegios donde se enseñara filosofía, o sea, donde estuviera presente la enseñanza de la filosofía, de la gramática, de la lógica, quizás sí, ¿no? Como una vía doctrinal para enseñar la fe, por una parte, a los naturales, y por otra también con una clara intención de educar a los hijos de españoles que habían venido a América y que no tenían como estos espacios en América, ¿no? O sea, ya una clara intención también, digamos ahí, quizás quizás esté descontextualizado el término, pero yo diría también nacionalista, ¿no? Es decir, de un proyecto pues de nación, ¿no? En el sentido de que se instituyan ya colegios, incluso lo vemos también con la creación de la propia universidad, que responde en ese sentido, a mi juicio, a un proyecto virreinal, pues a un proyecto de gobierno. Y bueno, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Les voy a leer la segunda y luego una tercera pregunta y ya nada más. La segunda es, ¿cuánto dirían que condiciona nuestra autopercepción colectiva e individual a este trato desdén en la evangelización y la filosofía a los indígenas? Si he entendido bien, ¿cuánto condiciona la autopercepción como mexicano, colectiva e individual, hacia pues, el desdén en la evangelización con respecto a la filosofía indígena? Sí. No sé si he logrado explicarme en la lectura. Y no sé quién quiera contestar. Bueno, a ver, de manera, digamos, escueta, la autopercepción de lo mexicano me parece terriblemente problemática porque hay datos claramente esquizofrénicos, ¿no? Es decir, de lecturas completamente disímbolas. Entonces, por ejemplo, en este acto de proceso, el primero que va y levanta la denuncia es un indio Francisco del pueblo de Chiconautla. Y en este pueblo de Chiconautla hay sequía. Y entonces este indio va platicando con un sacerdote en una de las procesiones hechas para pedirle a nuestro Señor Dios, pues que llueva. Y resulta que por esta misma sequía hay una serie de ritos idólatras hacia Tlaloc, con los mismos fines. Entonces ya me imagino a unos pensando que claro, hay sequía porque Dios los está castigando por haberse convertido al cristianismo, y otros pensando que claro, que hay sequía por no adorar a Tlaloc, ¿no? Es decir, cada quien pensando mal del otro, digamos, uno asistiendo a las procesiones y otros haciendo los actos idólatras, todos para que lloviera, ¿no? Entonces, es muy difícil la autopercepción, ¿no? Y si los indígenas son súper buenos y los españoles súper malditos, entonces, pues finalmente, ¿por qué nuestra lengua madre es el español y somos mestizos? Y si los españoles son todos unos malvados, ¿qué pasa, no? Y hay esta perspectiva de todas las filosofías, digamos, que no son la griega, ¿no? Este esfuerzo acérrimo de ir a las fuentes, encontrar, pues, las categorías filosóficas, ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, me parece indiscutible Flor y Canto en la filosofía Netzahualcóyotl, que tiene una coyuntura con Arge. Pero por otra parte es verdad, Netzahualcóyotl no fundó ninguna escuela filosófica, ni aquí hubo después seguidores, ¿no? Entonces, la cuestión de si la filosofía indígena tiene un lugar o no, es algo que se ha ido ganando a partir, a mi juicio, en primer lugar, de los propios indígenas que han llegado a la academia y que están trabajando sus propias categorías, ¿no? Ellos son para mí la primera fuente. No que nosotros lo que vamos encontrando pues es otra cosa, pero esto ocurre con la filosofía china, con la indígena, o sea, con toda la que no es propiamente griega, ¿no? En nuestro caso de la autopercepción, creo que al contrario, la autopercepción compleja nos está llevando a reconsiderar los aspectos filosóficos de la filosofía mexicana y su importancia dentro de repensar la democracia, repensar la pluralidad, la interculturalidad, ¿no? O sea, lo único malo es que nuestra autopercepción sigue siendo conflictiva y dolorosa y pues lo utilizan los políticos en nuestra contra,
por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿por qué es tan importante conseguir una autopercepción que no sea manejada demagógicamente por los poderes que nos lleven a un pueblo dividido, que realmente nos quita capacidad como sociedad civil, ¿no? Que eso sí me parece muy preocupante a la fecha, ¿no? Y otra cuestión, no hay manera de que haya proceso educativo, particularmente en los primeros años de la infancia, que no sea un cierto adoctrinamiento. Ni por parte de los jesuitas, ni por parte de los aztecas, ni por parte de los griegos, no hay manera. Porque uno asiste de los primeros años que es acrítico. O sea, un niño a los 6 años que puede estar ahí juzgando como verdadero o falso. Es decir, entonces, si es inevitable, pues me parece que no hay que condenarlo, aunque sí hay que pensar en qué momento tiene que devenir en un proceso crítico, inclusivo. Muchísimas gracias. Tenemos 2 minutos y la última es una pregunta muy general. ¿Cuál es la importancia de enseñar filosofía como preludio a los estudios religiosos? Vemos que es muy general, habría que contextualizarla dentro de las ponencias que se han dado, pero no sé si alguien se quiere encargar de dar una respuesta. A lo mejor, pues aquí obligando, pero desde la pedagogía suareciana podríamos tener una respuesta directa. Perdón, doctora, si me permití de nombrarla, pero me parece la más, digamos, apropiada en este momento como perspectiva para dar una respuesta. Pues en el caso de o sea, por ejemplo, en el caso del proyecto pedagógico jesuita, la intención de comentar, de traducir las obras, tanto del Colegio Conimbricense como incluso del propio Suárez, o sea, era una intención muy, muy clara, y lo dice el propio Suárez y lo vemos también en algunas cartas de la Monumenta Pedagógica, que la intención era que sirviera como preámbulo a la teología. O sea, que la filosofía era vista en ese sentido como una herramienta o como una base para la teología. Habían también en las cartas que les leía algunos otros religiosos jesuitas, como en la carta de Jacobo Laínez, donde dicen, pues yo ciertamente no sé ni para qué nos sirve, ¿no? O sea, lo dicen sinceramente, que no le entienden, no entienden la metafísica de Aristóteles o no entienden la filosofía. Y un poco la pregunta que usted hace, Isabel, es la pregunta que ellos mismos se hacían en la época, ¿no? ¿Y esto de qué nos va a servir? Pero bueno, la intención era que sirviera como fundamento posteriormente a los estudios de la teología. Y en la época, en el 16, ahí digamos que la sana doctrina estaba abocada al estudio de Tomás de Aquino. Entonces, pues, se buscaba también adaptar la filosofía de Aristóteles para los estudios posteriores de teología. Perfecto. Muchísimas gracias de verdad por la respuesta. Yo creo que con esta última intervención podemos cerrar la primera mesa del Simposio de Filosofía Iberoamericana, que se ha abierto de manera pues asombrosamente pues participativa, lo que nos da mucha felicidad, de verdad, sobre todo pues reconociéndole todo el esfuerzo aquí a la presente doctora Cecilia Sabido en la organización. Quiero agradecer a las 3 ponentes de verdad por sus intervenciones tan interesantes y por su disponibilidad en las respuestas, y también a los miembros del staff, ¿no?, que nos han acompañado en esta transmisión. Creo que con esto ¿Podemos dar un sí, anuncio? pues, sí, adelante. Solamente que recordarles que utilizando este mismo enlace nos veríamos en la siguiente actividad a las 4 de la tarde, por favor, porque seguimos sin Facebook, seguimos todavía, no ha regresado ni Facebook, ni WhatsApp, ninguno de los otros medios que nos iban a servir para integrar el Congreso, pero afortunadamente tenemos esto. Recordarles que finalmente todas estas conferencias se están grabando y después las podremos subir a YouTube para poder tenerlas en repositorio, y que también cuando se restablezca la comunicación en Facebook, podremos también seguir la conversación. Creo que es un espacio que finalmente se abrió para el Congreso y sería el equivalente al cafecito que nos iríamos a tomar después, si fuera el Congreso presencial.
Entonces, invitarles a que tanto expositores como público participante entablen en el espacio de la página de Facebook, una vez que se restablezca, el espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Es decir, un diálogo que puede resultar muy fructífero. Entonces, bueno, seguir a sus órdenes, cualquier cosa que requieran en lo que sucede el Congreso, estoy a sus órdenes. Ya les mandé también el Telegram y por correo electrónico, estamos a sus órdenes. Gracias. Perfecto. Gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. los ponentes. Muchas Terminamos gracias, así, Ceci, muchas entonces. gracias, Estefano. No, gracias a ustedes. Esta primera mesa, magníficamente. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Nos todos. podemos detener. A usted. Gracias, hasta luego. Gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias a todos.